conmigo y Tairi, entonces somos 14. Y avancemos entonces, hoy ¿pudieron leer algo acerca de psicología vincular? Lo que hablábamos la semana pasada. Wolby y sus... ¿Alguien leyó algo? No. No les dio ni curiosidad a Wolby. Profe, yo no pude estar hasta el final de la clase pasada. Uh-huh. Por esa razón Bien. es que no. La idea es que cada semanita por lo menos curioseen algo de las teorías, porque después se nos van a juntar todas y se les va a hacer una confusión con los autores, ¿verdad? Entonces, si ustedes cada semana hacen significativa la lectura, entonces yo creo que van a sedimentar mejor en el aprendizaje, por eso nada más. Ahora vamos a avanzar un poco con lo que siempre siguiendo esto, porque una de los abordajes que tenemos también es el abordaje de Winnicott. Vamos a repasar un poco esos conceptos y ver hoy lo que son intervenciones grupales para avanzar un poco en la teoría y en las estrategias para intervención grupal, ¿sí? Entonces voy a empezar a compartir y vamos a hablar de Winnicott brevemente, porque Winnicott también nos trae un poco conceptos vinculares. ¿Están viendo? Sí, profe, se ve. Entonces, lo interesante de las teorías vinculares, como decimos, es el psicoanálisis de los nuevos tiempos, como se dice, ¿verdad? Que ya no es una simple, el psicoanálisis ya no es visto simplemente como una vieja teoría que nos sirve para, más que para hacernos recordar el pasado y para ver las etapas psicosexuales como habitualmente se maneja el psicoanálisis, ¿verdad? Realmente el que habla en esos términos es porque no ha leído o no ha actualizado las teorías del psicoanálisis, ¿verdad? Esta es una, ¿verdad?, que habla justamente del concepto de la madre suficientemente buena. Y cuando esta imagen nos presenta una mamá que cuida, pero a la vez ¿qué dice ese brazo en esa forma, en esa mirada también? ¿Qué les parece a ustedes? Qué fuerte. Qué fuerte, qué más. Que protege, o sea, que está Sí. en una forma que protege. Ajá. Que ella es capaz y valiente de cuidar por su hijo, por sí misma, que no necesita de nadie. Ajá. El que no necesita de nadie no es precisamente la idea de la madre suficientemente buena, pero sí es una madre que dice, yo puedo cuidar, yo puedo sostener, yo puedo hacer que este niño que tiene allí en sus brazos pueda ser como lanzado al mundo, ¿verdad? Que es lo que es la idea de esta madre suficientemente buena, porque esta madre no da más de lo que el niño necesita, y eso es lo que es importante también en esta mirada que la mamá dice aquí mucho en la teoría de Winnicott, pero vamos a ver un poco estos conceptos de madre suficientemente buena. Es aquella que es capaz de entender que esa vinculación con su hijo es sumamente importante y que es irreemplazable. Justamente coincide esta nuestra presentación con lo que es justamente la celebración a nivel ministerial el Ministerio de Salud celebra justamente la lactancia materna en esta semana, ¿verdad? Y justamente entender que esa lactancia materna, que es exclusivamente de la función materna, es vincular, ¿verdad? Es vincular en el afecto, no es simplemente vincular en lo biológico, ¿verdad?
porque aparte de dar la teta, la leche, la teta da afecto, la teta da contención y lo que promueve justamente es no solamente el desarrollo de la inmunidad biológica, sino de un vínculo con la madre que es totalmente irreemplazable. Entonces, decíamos también con Volvi, ahora con Winnicott, que los primeros meses de la vida de la madre y del bebé es sumamente importante y que en esa etapa es cuando se da ese apego. Acá, sin embargo, cuando hablábamos de Volvi, hablábamos del apego seguro, del apego inseguro, ¿verdad? Acá, sin embargo, Winnicott nos plantea el apego excesivo, como sería como el apego que hace daño, ¿verdad? El excesivo como la madre que ya no es suficientemente buena, sino que es banalmente dedicada, dice Winnicott, ¿verdad? La madre banalmente dedicada es la madre sobreprotectora, ¿verdad? La madre que hace más de lo que necesita su hijo, ¿verdad? Entonces, acá se habla de la madre sana, que tiene la capacidad de gratificar al niño, como también de frustrarle, ¿verdad? Que quiere decir dejarle insatisfecho, ¿verdad? Y dejarle insatisfecho no es un pecado para la madre, diciéndole de esta manera, no es que el niño se va a dañar porque se le hace esperar o porque a veces las madres que son banalmente dedicadas corren ante la necesidad del niño y no permiten que el niño tenga ese espacio de espera, ¿verdad? De frustración, como decimos, y es eso justamente lo que da la posibilidad que el niño tenga capacidad de contenerse, ¿verdad? La capacidad de establecer los límites que llamamos con sus demandas, ¿verdad? Entonces, es muy importante este concepto que una madre sana va a significar esa mamá que sabe dar lo necesario, pero que también restringe o hace esperar porque hace que ese niño pueda tener la capacidad de esperar y madurar justamente en sus procesos, que hace que entienda que él ya no es más un único cuerpo con su madre. Anteriormente no necesitaba ni siquiera pedir porque el cordón umbilical propiciaba todo lo que él necesita. Pero una vez que separó su cuerpo de su madre, hay un proceso, ¿verdad?, que es de individuación, que sabemos como proceso psicológico, y esto se da justamente en estos procesos intrapsíquicos que Winnicott subraya. Profe, disculpe, ¿Cuándo? ¿Sí? que te interrumpa. No está corriendo. yendo pasante. Exactamente. Bueno. ¿Sabes qué pasa siempre con esto? Se pasa cuando pongo en grande la... Compartir una pantalla, sí. Sí. Pero bueno, entonces como ya sé que esto suele tener este problema, me voy a quedar con esta presentación así en pequeño. Bueno, entonces, ahora sí ven. Profe, Ahí se ve. ahora no estás más compartiendo. Ya. Todavía no. Ya. Ahora retomo. Ahí se ve. Sí, profe. Ahora sí. Bueno, gracias, Tairi. Estamos entonces en el concepto, la madre que es sana, que tiene la capacidad de gratificar y a la vez también frustrar, ¿verdad? Esa es una madre sana de acuerdo a la expectativa que tiene Winnicott, ¿verdad? También esa misma madre que es suficientemente buena sabe que debe haber una ruptura en ese niño que se sentía en un primer momento unido totalmente a ella, ¿verdad?
quiere decir que esa simbiosis madre-hijo que se daba en el vientre materno se debe romper, ¿verdad? En este sentido está la palabra ruptura en la relación madre-hijo, porque esta madre debe saber abandonar a su hijo para que él pueda independizarse, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay madres que el psicoanálisis lo llama madre castradora o madre que realmente es banalmente dedicada, como decía Winnicott, pero que son sobreprotectoras al extremo que no permiten que el hijo se independice, ¿verdad? A veces vemos personas adultas ya, ¿verdad? Con esa incapacidad de independizarse y ahí esta mirada de psicoanálisis revisa un poco cómo estos vínculos se dieron desde la primera infancia, ¿verdad? Hay una modalidad que ayuda a que esta ruptura se pueda dar. Cuando la madre se ausenta, hay una manera de sustituir esa presencia que es contenedora y afectiva para el niño, y ahí entran los objetos transicionales. Y los objetos transicionales son aquellos que nosotros ya lo habíamos conversado, de los juguetes preferidos que son suavecitos, que son blandos y que sirven para sostener el miedo, que sirven para sostener esa ausencia y que a la vez posibilitan la autonomía y la autosuficiencia de ese niño que está despegando de esa simbiosis materna. Entonces hay como roles o funciones, le llama Winnicott, o tareas, y que son más del ámbito emocional, que tienen que ver con la figura materna y con la función materna, entendida también que esta función materna ya tiene que ver también con roles, ¿verdad? Que puede que no sea directamente la madre biológica, ¿verdad? Puede ser la función materna ejercida por una abuela, por una tía, por quien esté dando, digamos, el soporte emocional al niño pequeño, ¿verdad? Entonces el sostenimiento o holding que llaman es lo que significan los cuidados que tiene que ver con el dar no solamente el pecho, sino que también dar todo lo que significa ese soporte necesario para la vida del niño. No hay ningún bebé que pueda sobrevivir sin apoyo físico y emocional. Entonces acá desde los cuidados higiénicos y caricias y el alimento, la comida, el cuidado del frío, de lo que significa el cuidar ese bebé pequeño, es justamente lo que esta función materna tiene como función. Y también lo que dice mostrar objetos para Winnicott tiene que ver, objetos significa también los sujetos, somos objetos en este sentido. Y de esta manera lo que se promueve es que la madre presente a otros en ese desarrollo del bebé, ¿verdad? Cuando el niño ya a los 3 años, a los 3 meses muestra una pequeña sonrisa, esa pequeña sonrisa del bebé que comienza a decir que ya por lo menos está reconociendo la voz de la mamá, de todo su entorno, ¿verdad? También promueve ese relacionamiento que se va abriendo de a poco, primero a las figuras de su ambiente familiar y posteriormente sabemos que el niño a los 3 años ya es capaz de abrir ese círculo de la familia a un ámbito más social, ¿no? Pero esto es necesario que se consolide en esta etapa sensorio-motriz que decimos en la primera etapa del desarrollo humano, ¿verdad? Y lo que dice Winnicott es que hay una personalidad que se va básica, ¿verdad? Que se va formando aquí, ¿verdad? Como posibilitando ese desarrollo del mundo interno de ese niño,
que de alguna manera depende de esta madre suficientemente buena, ¿verdad? Hay una personalidad que se va formando como una estructura básica de personalidad que tiene que ver con la construcción de, acá diría Bowlby, diría apego seguro, y al modo de decir de Winnicott es: con una madre suficientemente buena es posible formar una personalidad con equilibrio, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Los falsos selfos sí mismos, ¿verdad? O cuando hay justamente una madre que, o un rol materno o una función materna que no, que es banalmente dedicada o que es, como le llaman también, abandónica, ¿verdad? No cuida a su cría, ¿verdad? Y aquí entendemos que desde lo psicoterapéutico nosotros tenemos que entender, este es el concepto más importante que Winnicott posibilita para la cura y la sanación desde esta función materna que fracasó. Digamos que no hayamos tenido una madre suficientemente buena, ni un rol o una función materna que nos haya dado lo que necesitábamos, ¿verdad? Entonces, dice que el juego posibilita y hace la vez de estructurar la personalidad o el verdadero self, ¿verdad? Una madre que no es normativa y que no sabe poner límites, el juego a través de una relación que puede ser justamente equilibrada y que puede ser normativa, puede salvar a esa persona y esa personalidad de un juego patológico, ¿verdad? Entonces, esto dice, asimismo como está expresado acá, el juego es terapéutico y es diagnóstico, hace posible el contacto del niño con el adulto, y no solamente a los niños, ¿verdad? Sino que el juego es terapéutico para los adultos también, ¿verdad? Entonces aquí este concepto es muy importante porque esto lo vamos a utilizar en los grupos, ¿verdad? Cuando en los grupos se juega, no es que nos hacemos niños, sino que estructuramos, ¿verdad? Esto que él dice, el proceso natural que caracteriza la conducta que tiene cualquier madre con respecto a su propio bebé. Esto es lo que Winnicott cree y afirma que es posible a través de los grupos, que nosotros podemos a través de la experiencia grupal dar contención emocional, dar normativas que pueden posibilitar la estructuración de esa personalidad, ¿verdad? A personalidades que nosotros tenemos demasiado demandantes porque no han tenido límites en el aprendizaje grupal y en la interacción que establece, al decir de los comportamentalistas, dirían, ¿verdad? Simplemente personas que te pongan límites desde afuera sirve, pero lo que la mirada de Winnicott dice, desde adentro uno estructura de nuevo las funciones que quedaron dañadas desde un principio, ¿verdad? Esa persona que no puede tener, es demasiado demandante, que afectivamente es inestable, en un grupo con unas experiencias de juego y de contención emocional puede aprender, puede realmente vivir una nueva manera de estructurar su verdadero ser, que quiere decir volver a sanar en una experiencia de grupo. Bien, creo que lo que decíamos con Bowlby la semana pasada y lo que Winnicott nos aporta con su abordaje teórico complementa un poco estas teorías de abordaje de lo intrapsíquico. Decíamos también la semana pasada que cuando estamos en un escenario grupal, no solamente se ve la interacción, se ve también el reflejo de lo que nosotros llevamos como
estructuras vinculares, ¿verdad? Cómo nos relacionamos con el otro tiene que ver con lo que aprendí y sobre todo en mis relaciones primarias, relación con la madre, relación con los padres y relaciones fraternas en el ámbito familiar. Vamos a ir viendo que otras teorías van abriendo no solamente a la función materna, sino también a otras. Por ejemplo, la sistémica ya nos habla del núcleo familiar que modela, ¿verdad? Entonces aquí, desde el abordaje intrapsíquico, nosotros muchas veces vamos a observar conductas como de niños muy caprichosos o niños muy demandantes en los grupos y tenemos que entender, ¿verdad? De dónde sale esas conductas para que nosotros podamos, ¿verdad?, dar también a través de la experiencia grupal contención a ese niño que está pidiendo atención porque su apego no fue seguro, ¿verdad? Como dice Bowlby o como dice Winnicott, hizo falta, ¿verdad? Una formación de un self verdadero como para que sea capaz de frustrarse y ser capaz de tener también como su vivencia un no normativo, ¿verdad? Se comprende las dos miradas de psicoanálisis vincular para que podamos pasar a una mirada grupal. ¿Hay preguntas? Se entiende, profe, todo súper. ¿Alguna pregunta? Decíamos para mí, profe, quedó todo muy claro. Bien, bueno. Cuando miremos a los niños en esta etapa sensorio-motriz o cuando tengamos experiencias así de niños pequeños, miremos esa vinculación madre-hijo y para que podamos también de alguna manera hacer que las mamás tengan ese señalamiento de ser madres suficientemente buenas y no banalmente dedicadas, ¿sí? Esta imagen que yo les ponía al principio de esa mamá así fuerte y valiente que decían ustedes, es la mamá también que es suficientemente buena, no está, ella está dedicada también a sí misma, no está, el niño no llena todo su universo, ¿verdad? Entonces es una madre que rompió la simbiosis, ¿sí? Una madre que vive en simbiosis con su hijo es una madre que no va a poder amar a su pareja, no va a poder tener un universo personal ni vincular con otro ser humano, ¿verdad? Quedó atrapada, dice el psicoanálisis, en una simbiosis. Entonces, ella no vive feliz y tampoco no va a hacer que su hijo sea feliz nunca, ¿verdad? Entonces, son teorías que nos ayudan un poco a revisar nuestros modos de amar también, ¿sí? Las personas que tendemos o se revisa justamente la capacidad de amar con libertad, de amar con esa soltura, de no atrapar al otro en ninguna simbiosis. Eso es muy importante. Como decíamos, las personas seguras no suplican amor, ¿no? Las personas seguras no están andando por la vida creyendo de que no encontrarán una persona que les ame, ¿verdad? O sea, las personas que han tenido seguridad básica, entonces viven sabiendo que son capaces de amar y que en la medida que aman, siempre y siempre van a encontrar quien les ame y con quien puedan amar en libertad. Y eso es demasiado importante para vivir en la salud emocional, ¿verdad? Hoy día vemos continuamente estos episodios de feminicidio en donde los amores quieren comer al otro, ¿verdad? Quieren poseer al otro, ¿verdad? Estos son apegos inseguros, ¿verdad? Son experiencias de amor no auténtico, ¿verdad? Entonces, nos ayuda un poco esto también a
a revisar esas experiencias de amor, ¿verdad? Yo les quiero presentar a continuación, ¿verdad? Para avanzar en lo que es intervenciones grupales, esa mirada de intervención, porque lo que vamos a hacer nosotros es justamente llevar estas teorías a las intervenciones grupales, ¿verdad? Estamos sí repasando las teorías que desde el primer año a lo mejor de la facultad estuvimos estudiando desde psicología general. Vamos a pasar por todas las teorías, ¿verdad? Pero esas teorías nos tienen que ayudar a ver cómo intervenir en grupos, ¿verdad? Porque cada vez que yo miro un grupo, tengo que mirar desde una mirada concreta, un abordaje teórico tengo que tener en mi pensamiento como para decir, bueno, esto quiero hacer, ¿verdad? Esto quiero hacer porque de esta manera creo que voy a solucionar el problema que tiene este grupo o las experiencias que voy a proveer a este grupo pueden ser significativas. Hay alguien que me había pedido material sobre psicología positiva, les puse también en la plataforma con respecto al capítulo 2, les agregué 2 materiales de psicología positiva para quienes quieran tener ahí un complemento también. Entonces voy a presentarles un poco lo que es intervención grupal, psicoeducativa, como para que veamos una estructura hoy, ¿sí? ¿Estamos viendo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien, entonces, cuando decimos intervención, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y aquí hay una definición de un autor que dice, nos referimos a un conjunto de programas, servicios, técnicas, estrategias, actividades que tienen una meta. Tienen una meta y tienen objetivos programados intencionalmente. O sea, se planifica esto de una manera profesional, rigurosa, dice, intenta cambiar el proceder de una persona o de un colectivo con la intención de mejorar la conducta, ¿verdad? Personal, grupal, ¿verdad? Que es lo que vamos a pensar ahora nosotros en una intervención grupal. Quiero que, me voy a saltar algunas láminas, pero sí quiero llegar a lo que quiere ser esta noche la discusión primordial, ¿verdad? Sabemos que todo lo que es el trabajo, una intervención grupal pretende un impacto, ¿verdad? Y lógicamente ese impacto tiene que ser de lo individual a lo sistémico. Puede ser a un sujeto, al grupo en sí, puede ser preventivo, puede ser remediativo también si hay algún problema concreto, puede tener que ver también con un trabajo de equipo, ¿verdad? O puede tener que ver también con modos de intervenir de manera psicoeducativa, ¿verdad? Que puede ser de promoción, que puede ser de, por ejemplo, una intervención psicológica para promover la lactancia materna. Sería, por ejemplo, ¿verdad? Acompañar a las madres digamos, en las salas de maternidad y conversar con ellas sobre el modo y la importancia de esa vinculación, ¿verdad? Hoy día, ¿verdad? El tema de la lactancia materna se convirtió en un tema de objetivo de salud pública justamente porque muchas mujeres, ¿verdad? Simplemente por la estética, ¿verdad? Dicen, no, mi pecho se va a caer todo y entonces no le voy a dar de mamar a mis hijos, ¿verdad? Y realmente hay que entender muy bien que la naturaleza igualmente, ¿verdad? Y la gravedad va a hacer que igual se caiga, los senos se caen con el tiempo, pero tu hijo, ¿verdad? No va a recibir nunca, ¿verdad?
no va a tener la misma vinculación ni no va a recibir la misma inmunidad si es que no tiene ese pecho materno, ¿verdad? Y si nosotros hacemos un plan de intervención, ese plan de intervención puede tener varias actividades, pueden tener sensibilización, puede tener una muestra del método de hacer de llevar adelante la lactancia materna y hablar de todos sus beneficios, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, las intervenciones que en psicología hacemos, ¿verdad? Las llamamos intervenciones psicoeducativas, y las intervenciones psicoeducativas pueden ser un primer nivel, como saben ustedes, de intervención, ¿verdad? Sabemos también que a través de los grupos nosotros hacemos también intervenciones psicoterapéuticas, ¿verdad? Pero desde nuestro abordaje para el nivel que es de grado, ¿verdad? Si es posgrado, ustedes ya podrían hacer después un curso de especialización en psicodrama, en Gestalt, o en sistémica, en las teorías que son de interacción que nos focalizan un poco en el abordaje grupal. Entonces cada uno ya estaría haciendo una especialización en intervenciones psicoterapéuticas, entonces remediativas o rehabilitadoras. Nosotros a nivel de grado lo que vamos a profundizar es intervenciones psicoeducativas. Y ustedes saben que inclusive para psicología de la salud fundamentalmente utilizamos las intervenciones psicoeducativas para justamente modificar las conductas de un colectivo en función a una realidad problema, ¿verdad? Acá tenemos los objetivos que apunta una intervención psicoeducativa: crear espacios para valorar, identificar, sistematizar, normalizar, aplicar y difundir experiencias que contribuyan a la solución de problemas que están afectando, puede ser al aprendizaje o a las realidades de un colectivo. Y esto es lo que quiero que veamos hoy, ¿verdad? Porque de alguna manera vamos a ir ya mirando, ¿verdad? A la vez que vamos desarrollando algunas de las teorías que vamos aplicando, ¿verdad? Vamos a ir viendo estudios de casos de grupos y cómo podemos nosotros intervenir en esos grupos, ¿verdad? Recién hablábamos del tema madres en la maternidad con resistencia a la lactancia materna. Supongamos ese es el caso, o el estudio de caso es el problema, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué podríamos hacer en relación a ese problema, ¿verdad? Voy a retomar después al final ese mismo caso como para seguir hablando de cómo podemos intervenir eso, ¿verdad? Ustedes habrán visto este esquema creo que en alguna materia habrán hecho algún proyecto, especialmente en las PPS, creo que se hace trabajos de proyectos, ¿verdad? Justamente esta misma es el esquema que se utiliza para intervención grupal, ¿verdad? Intervención grupal, intervención psicoeducativa, ¿verdad? Hacemos una propuesta organizada, integrada, sistematizada para realizar una actividad que debe cumplirse en un tiempo determinado, para lo cual se plantean objetivos y plazos, ¿verdad? Y ahí uno puede utilizar para el análisis del grupo, puede utilizar esta técnica que quizás ya conozcan, el análisis de la análisis FODA, donde uno aplica el análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de esos grupos, como para hacer primero un diagnóstico participativo. Supongamos el caso que estamos hablando: madres que están en una maternidad, que acaban de dar a luz y que son resistentes a la lactancia materna. Ese, digamos, es nuestra población meta y nuestro problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos, en el siguiente paso, qué podríamos proponernos como técnicas para identificar en primer lugar los problemitas que estas personas pueden tener en esa misma realidad o en relación a ese problema? Y
mismo trabajar para hacer justamente esta identificación de problemas, se pueden dar experiencias de convocar a reuniones de revisión de esa problemática, que puede ser con los mismos usuarios o con el mismo personal de salud que está relacionada a la atención de esta población. Y entonces se pueden utilizar también cuestionarios como para ir identificando mejor los niveles de intervención que se podrían dar, ¿verdad? Una vez que eso se hace, se estabiliza un poco, se hace una jerarquización de los problemas, como el árbol de los problemas. No sé si ustedes alguna vez hicieron con alguna materia el árbol de problemas. ¿Alguna vez hicieron eso? No, No, profe, de mi pero parte que yo no. me acuerde, no. Ya. Bueno, entonces, pero la técnica FODA sí, ¿utilizaron en alguna materia? Yo conozco, profe, la FODA y el árbol de objetivo. Pero quiero saber si es como que utilizaron en alguna materia, hicieron algún ejercicio como para que podamos entonces retomar eso si no se hizo nunca en el grupo total. Yo personalmente, profe, no recuerdo. Ya. Bueno, entonces esto de que dice jerarquización de los problemas, lo vamos a ver en un ejercicio desarrollado a través de una matriz FODA o matriz de árbol de problemas para otro caso, ¿verdad? Quiero llegar al final de lo que decimos elaborar. Esto es elaborar el diagnóstico. Posteriormente, lo que se hace es establecer un pequeño diseño, ¿verdad?, del programa y que se construye a través de estas fases, digamos, ¿verdad? La fase inicial, que es justamente lo que decíamos de determinar los objetivos, después diseñar el programa, ponerlo después justamente en la práctica, que quiere decir hacer que ese programa pueda tener un cronograma, ¿verdad? No solamente se quede en una planificación de objetivos, sino que llegue realmente a desarrollarse con una etapa de ejecución, ¿verdad? El programa entonces tiene también que especificar actividades concretas, metodologías a utilizarse, tiene que prever todos los materiales que uno va a necesitar y tiene que prever también cómo se va a evaluar ese programa. Entonces, entender que hacer una intervención grupal, ¿verdad?, psicoeducativa, que es lo que nosotros tenemos que hacer en este nivel de grado, tiene que pasar por estas etapas, hacer una observación de una realidad que nos va a requerir hacer un diagnóstico, y eso nos va a permitir, cuando tenemos tanta profundidad de la problemática de ese grupo, poder establecer el árbol de problemas y justamente luego de tener el árbol de problemas, poder planear estrategias de intervención en donde podamos prever contenidos, podamos prever actividades y, como les decía, una secuencia en un cronograma concreto del tiempo y a la vez evaluar esto también en un periodo de tiempo planeado, ¿verdad? Esto es lo que nosotros necesitamos hacer cuando hacemos intervención. Intervención, entonces, quiere decir, ¿verdad?, conocer en primer lugar a un grupo, luego de conocer en profundidad, porque he desarrollado metodologías científicas, ¿verdad? No es que yo me imagino, o sea, uno cuando va a intervenir a un grupo primero observa, después puede hacer entrevistas, eso lo llamamos grupo focal, ¿verdad? Podemos hacer entrevistas que le llamamos justamente a personas clave que conocen mejor esa problemática.
y de estas maneras podemos también hacer cuestionario directo a los sujetos que están vivenciando esa realidad y de ahí elaborar un programa. Voy a ponerles este otro ejemplo. Les decía el tema de la lactancia materna, que esto podría significar un proyecto de intervención para las madres que están en el área de una maternidad, en donde podría aplicarse un programa de ayuda a la lactancia materna. Realmente hay programas ya establecidos, inclusive el ministerio ya tiene programas establecidos y conocemos esa realidad. La próxima clase vamos a traer un poco, observen ustedes cómo esta semana a nivel de salud pública se van a comentar seguramente por la prensa, estén atentos un poco a eso. Y si tienen parientes o que están en esta etapa de la lactancia, que participen, promuevan un poco ustedes eso. Vamos a traer como ejemplo la próxima semana esto. Tairi, vos anotá eso como experiencia que vamos a traer al grupo. Otro ejercicio que me gustaría que ustedes tengan en cuenta es que va a ser de hecho un tema de examen, ya les estoy pasando, pensar un poco en la realidad del grupo curso. Ustedes son un grupo que están compartiendo desde el primer año, ¿verdad? Y esta es una experiencia que están en el último año y estamos en esta situación de pandemia, ¿verdad? Pensar un poco en el grupo curso, las realidades del grupo curso, lo que significa estar en último año y pensar un poco en cuáles son las características del grupo de ustedes, ¿verdad? Cuáles son las características y cuál podría ser una intervención. Nosotros estamos haciendo grupos de encuentro, un ejercicio que pudiera facilitar un encuentro, planificar un encuentro, así como les estamos dando esa oportunidad de hacer un ejercicio de autoconocimiento y de, ¿cómo le llamamos?, desarrollo interpersonal. Le vamos a dar a ustedes la tarea de elaborar un encuentro en razón a la realidad del grupo, ¿verdad? Si yo creo que mi grupo necesita esto, ¿verdad? De acuerdo a la problemática que yo veo, voy a plantear un ejercicio de grupo de encuentro con los objetivos que yo quiero, con los ejercicios que me gustaría realizar, y ese va a ser un ejercicio de examen. Entonces ya les estoy contando, el ejercicio práctico entonces va a significar una aplicación de estos pasos que estamos viendo, ¿verdad? Primero, ver cómo yo leo la realidad de mi grupo en el sentido de la observación y puede ser las referencias que tengo con respecto a esa realidad, lo que yo conozco, lo que yo vivo. Y finalmente hacer un poco una estrategia de intervención que puede realmente resultar interesante para aplicarlo después a nuestros grupos de encuentro. ¿Comprenden? ¿Les parece bien? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Profe, aparte de esto que... Profe, creo que... Sí, no vamos a sé si hacer Gloria le vas a consultar el tema del examen. ¿Cómo? No, estaba consultando nomás a Gloria, profe, si es que vos, aparte de todo esto que estás diciendo, Sí. tenés algún contenido en específico que quieras. Sí, les voy a poner puntualmente todos los temas y los contenidos que tienen que leer y cómo va a ser la metodología del examen. La metodología va a ser en el mismo día de encuentro. Vamos a abrir el ejercicio juntos, ¿verdad? Y lo van a tener que
realizar en el tiempo de nuestro encuentro, ¿sí? Y vamos a tener un tiempo de 2 horas en donde ustedes van a poder acceder después a subir a la plataforma en el tiempo límite, ¿sí? Profe, el próximo viernes ya es. Sí, por eso mismo. Nosotros hemos avanzado en los contenidos que hemos avanzado. Yo les voy a poner, les voy a enumerar lo que van a tener que repasar y leer y este ejercicio que les voy a poner como ejercicio práctico. Eso va a ser. ¿Está bien? Bueno, la largada del ejercicio sí, ¿verdad? Nos encontramos, yo les abro el contenido del examen, como es como un, como se dice, como una ficha de trabajo y que les va a permitir a ustedes estar trabajando en el término de 2 horas porque tiene esta aplicación que les digo ahora, que es el ejercicio práctico. Digamos, planear un grupo de encuentro, ¿verdad? Para nuestro grupo curso. Sí. Sobre un tema que cada uno pueda considerar interesante para el grupo. ¿Sí? Ese va a ser el ejercicio práctico, ¿verdad? Y lo demás es repaso de esto que estuvimos considerando hasta ahora, ¿verdad? El grupo sano, que son los temas que dimos, ¿verdad? Un grupo sano, los factores que tienen que ver con el desarrollo del proceso grupal. Después dimos las 2 teorías de psicoanálisis, ¿verdad? Y las aplicaciones prácticas que les estoy diciendo serían como 5 temas. Voy a ponerlo de todo en una llamada, en un avisito para que todo esté concreto. ¿Está bien? Lo que yo tengo la preocupación es que no ves que hay muchos compañeros que siempre tienen problemas de conexión, ¿verdad? Y Sí. también tienen problemas de horario, ¿verdad? Tipo, ellos no van a poder conectarse sincrónicamente, ¿verdad? Pero yo siempre grabo las clases, ¿verdad? Entonces quizás Bueno, si podrían sincrónicamente no extender el es, horario. sincrónicamente es la largada en el sentido de que así como nos estamos encontrando siempre, bueno, abro en el momento en que nos encontramos, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí yo creo que eso nomás sería, ¿verdad? Si es que no pueden abrir, no sé cómo sería que van a dar examen si no pueden abrir la plataforma. Pero no es que yo subo las grabaciones, así que los compañeros que quizás no puedan al horario de la clase van a poder ver después, ¿verdad? Así que quizás si extendés el horario de entrega va a ser mejor, porque puede ser que si es muy poca la ventana para entregar, debido a los inconvenientes que pueden pasar, ¿verdad? Bueno, no recibimos ninguna orientación todavía con respecto al tiempo, pero suelen dar desde la coordinación cuál es el tiempo que se va a establecer para el examen, ¿verdad? Entonces yo en esta semana voy a seguramente a consultar para definir bien eso. Y si se da desde la primera hora, digamos como el año pasado se dio una ventana prácticamente amplia de un día prácticamente, pero como eso Sí, no decidimos los profesores, sino la coordinación con la dirección. sí. Entonces yo voy a esperar todavía notificación. Para mí, si es como un examen que nosotros rendimos, ¿verdad? Y como hacemos, para mí sería congruente tener abierto, abrir en el momento que nos encontramos y darle la posibilidad de entregar hasta 2 horas después. No sé cómo la coordinación va a determinar. Bueno, sería también porque no es que somos 40, ¿verdad? Y yo, por Entiendo. ejemplo, tengo compañeros, ¿verdad? O conocidos, ¿verdad? Que justo hoy, por ejemplo, estuvieron todo el día sin luz eléctrica, ¿verdad? Así que también por los inconvenientes, pero vamos a esperar qué dice la coordinación también. Y cualquier cosa también puedes estar comunicándote conmigo nomás, profe. Bueno, yo quedo con ese compromiso. De verdad,
no sé, si hay extensión seguramente va a ser de esta misma manera, ¿verdad? Va a salir luego una circular desde coordinación y sí, ¿verdad? Dice, para mí la largada era, a ver un poco, dice la compañera que está hablando en el chat, para quienes estamos llegando a casa del trabajo, eso del examen me pierde, dice. La pregunta sería si todos tenemos que empezar juntos o después de la largada se pueden unir y a partir de ahí empiezan las 2 horas. Bueno, para no equivocarme, voy a esperar, no quiero decir nada conclusivo porque esta es mi idea nada más, no es todavía lo que dice la coordinación. Entonces voy a esperar nomás que tenga orientación y entonces les digo, pero sí los temas ya están dados, ¿verdad? Lo que es un grupo sano que habíamos dado desde la primera clase, grupos de encuentro, era el siguiente, tema 2 también, lo que es procesos de grupo y las 2 teorías del psicoanálisis más la práctica. Son 6 temas, Gloria, ¿sí? Bien, entonces yo les pongo eso, repasen eso y voy a esperar la coordinación, nos dice cómo va a ser el examen, si va a ser abierto de un día como el año pasado, entonces ya voy a estar poniendo seguramente ese día temprano el texto para que ustedes vayan trabajando. Va a ser justamente analítico, si es justamente así, si es largo el tiempo, más analítico. Eso solamente. ¿Está bien? Quedamos con esta, esperando las orientaciones de coordinación entonces. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima Profe. semana. Ángela, ¿sí? Sí, yo tengo un temita con psico-oncología, profe. ¿Querés quedarte al final? Vamos a hablar. No sé si le puedo mencionar porque es de todos los compañeros. La entrega está habilitada para mañana a las 10 de la mañana. O sea, la Sí. plataforma dice que mañana a las 10 se va a habilitar. Pero a la vez vence en ese horario. Sí. Porque yo les puse la semana pasada como para que hasta mañana pueda entregarse. Pero Porque no se mañana puede vamos a cargar comentar eso. todavía, profe. ¿Cómo? No se puede cargar. Ah, ya. Voy a verificar eso. Dice que mañana a partir de las 10 de la mañana se va a poder cargar y al mismo tiempo en ese horario va a vencer. Mira un poco. Voy a ver un poco cómo se puso la condición. Voy a ver. No. Pero bueno, te agradezco. Voy a verificar eso ahora mismo. Dale, profe, gracias. Nos encontramos mañana a las 10. Sí, profe, gracias. Oncología. Bueno. Buenas Profe, noches. Entonces. contigo un rato. Sí, cómo no. Profe, justamente sobre la asignatura de mañana. Sí. Ángela ya